Muy buenos días y gracias una vez más por estar con nosotros en este pequeño espacio. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube y a través de Facebook, así que gracias por el tiempo que comparten con nosotros. En este momento vamos a estar conversando, o a partir de este momento, vamos a estar conversando con el pastor Luis Ávila. Pastor, usted es directivo de Ministerios Hispanos. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Y quisiera que en principio nos introdujera un poco qué es lo que es Ministerios Hispanos. Muchas gracias, Fanny, y muy buenos días a todos desde la ciudad de Oklahoma. Aquí tenemos las oficinas centrales para el país y el mundo de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal. En el presente sirvo como director hispano de toda el área hispana de la organización para el país y también de la escuela bíblica que tenemos para la comunidad hispana, que está distribuida en 35 centros en la nación. 25% de la organización en el presente está compuesta por la comunidad hispana. Estamos hablando de iglesias, congregaciones, pastores y una diversa gama de líderes que están en distintas partes del país. Aquí en Carolina del Norte ustedes tienen un sede, ¿no? Es correcto. Básicamente la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal tiene unas oficinas generales y al mismo tiempo opera con oficinas estatales. Y en Carolina del Norte hay dos, le llamamos conferencias. Una está en la parte del este del estado y la otra cubre el oeste y las montañas del estado. Y en ambos lugares tienen sus oficinas regionales que básicamente operan para el estado. Okay. Dada esta introducción, pastor, yo quisiera ya que conversáramos, más que una entrevista, es una conversación. Eh, eh, Conversación que está pendiente desde hace algunos días atrás. Quería hablar con usted un poco porque esta situación de que está viviendo el país, el país está viviendo diferentes situaciones, o el mundo está viviendo afectada por una cantidad de situaciones que se han despertado al mismo tiempo. Por un lado, la situación del coronavirus provocado, generado, lamentándolo mucho. Y además de eso, tenemos una situación ya del día a día, del acontecer político nacional, el día a día, enfrentamientos, violencia, protesta, con derechos, sin derechos, una cantidad de situaciones que se están dando en el país. ¿Cómo ve la iglesia todo esto? ¿O cómo ve la iglesia todo esto? Bueno, ambas preguntas, ambos tópicos, Fanny, son definitivamente actualizados, relevantes, sumamente importantes en la actualidad. Han pasado ya 6 meses desde que iniciamos con la pandemia. Las generaciones actuales no habíamos experimentado una situación como esta jamás. Habíamos leído un poco en la historia de distintos acontecimientos muchas décadas atrás, pero vivirlo en nuestro propio ser y con todo lo que eso implica es definitivamente una experiencia. No cabe duda que para entonces la mayoría de personas ya hemos aprendido a movernos y actuar con la situación presente. Hemos tenido que aprender mucho, hemos tenido que ajustar mucho, hemos tenido que empezar a pensar
de una manera distinta. Todavía no seguimos entendiendo a cabalidad, digamos, el propósito más profundo en el fondo de todo lo que está sucediendo. Sin embargo, creo que es un tiempo que ofrece muchos retos, nos llevan a aprender, a ajustar, a reflexionar sobre la experiencia vivida. No cabe duda que la situación de la pandemia corre a la par de todos los acontecimientos sociopolíticos, especialmente que vive en la nación donde estamos, y por supuesto no podemos pasar por alto varias otras naciones que están experimentando diversas situaciones sociopolíticas. Usted pronunció una palabra que me llama la atención y se hace una pregunta, ¿no? O hace un comentario y dice, todavía no sabemos el propósito de esta pandemia. Es como que si de alguna manera aceptamos que esto tiene un fin, esto vino a cumplir una misión, esto tiene un propósito, como dijo usted. ¿Por qué lo considera así? Porque otros pudieran decir, bueno, vivimos una pandemia y punto. Y no está esperando un propósito. Ajá. ¿Está allí? Usted sabe que todavía estamos en una posición en la que tenemos que filtrar y procesar mucha de la información que viene de distintas fuentes. Escuchamos muchísimo acerca de la intencionalidad o la estrategia de individuos, de grupos, de naciones detrás de esta pandemia. En realidad todavía falta mucho por estudiar para darse cuenta, para verificar y establecer la veracidad de todos esos acontecimientos y comentarios. La realidad Ahora, pastor, es que estamos viviendo una pandemia. Así es. Lo que es importante es que nosotros podamos verlo desde distintas perspectivas. Y por supuesto, no puede estar ausente la perspectiva divina. ¿Qué dice ese Dios? Ahí va. ¿Qué está diciéndole Dios al mundo? ¿Qué está diciéndole a la sociedad, a la iglesia misma, a familias y a individuos acerca de lo que estamos viviendo? Es muy importante tomar lo que está sucediendo y más allá de este lenguaje nuevo que se llama nueva normalidad y más allá de la realidad presente, necesitamos reflexionar, meditar, procesar, pero de una manera objetiva que nos pueda como individuos a viviendo. Esta pandemia, y lo siento así, pastor, ha sacado lo mejor del ser humano, pero también ha sacado lo peor del ser humano. Esa es una reflexión que tengo, ¿no? Eso es algo que yo he venido revisando. Con la situación de la pandemia, muchos han querido ser mejor personas,
se identifican con sus creencias, se identifican con Dios Todopoderoso, pero otros también han sacado lo malo, pues, o sea, así los veo. Siento que cuando usted habla de propósito, siento que por allí es el camino, o sea, el camino de que el ser humano se tiene que revisar, tiene que crecer, tiene que ajustar ciertas cosas internas para adecuarse a un nuevo mundo que viene. Algo así es lo que yo he podido como reflexionar, porque he querido darle vuelta a toda esta situación, esperar una voz que me diga desde el cielo, bueno, esto es lo que está pasando, pero mi capacidad me dice es que esto viene para el hombre, para que se revise y defina hacia dónde quiere ir. Ya, definitivamente. Antes, bueno, hace varias semanas, que al inicio de la pandemia, más o menos a inicios del mes de marzo, empezamos a escuchar bastante material, sobre todo desde el punto de vista, y una de las cosas que se ha quedado conmigo es la necesidad de no desperdiciar una crisis. Lo segundo, que la realidad de lo que somos es probada en una crisis. ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es la que forjamos, manifestamos? ¿Cómo respondemos? Esto es bastante revelador. Es importante que estemos conectados. Y cuando digo conectados, surge la pregunta, ¿conectados a qué? Bueno, la fuente de la que nosotros tenemos que estar, no digo esto como persona religiosa, pero es porque nuestra existencia se origina en Dios mismo, nuestro creador. Entonces tenemos que estar conectados a Él y tener conversaciones serias con Él, preguntándole. Quizás no la mejor pregunta sería ¿por qué está pasando lo que ando? Sino, ¿qué debo aprender? ¿Qué debo ajustar? ¿Cómo debo ver esta? ¿Cómo debo posicionarme de manera que yo sea mejor persona y también posicionar en el lugar en donde yo pueda ayudar y crear instancias que puedan proveer apoyo a las personas alrededor de mí? Si nosotros vamos al contenido profético futurista que encontramos en las Sagradas Escrituras, solo para hacer referencia a un pasaje que está en Mateo capítulo 24, Jesús mismo dice que para el futuro habrían terremotos, habrían guerras, habrían hambres, también pestes. Usted puede traducir peste como una pandemia, que es lo que estamos viendo. Exacto. Me llamó la atención porque Jesús dice en su declaración que todo esto es necesario. Ahora, cuando usted busca la justificación de lo necesario, va a terminar con unas conclusiones muy, muy interesantes, profundas, como es. Y menciono un par de ellas. Primero,
lo vulnerable que somos seres humanos. Definitivamente que somos frágiles. Considere lo vulnerable que son nuestros sistemas, estrategias y metodologías. Eso tiene un impacto profundo, si yo permito, para enseñarme que aunque Dios con una cantidad de cualidades y recursos, sin embargo, hay una independencia que no es sana, y es aquella que tiene que ver de Dios mismo. Los seres humanos nos hemos independizado, nos hemos aislado de Dios y hemos fundado todo lo que somos y hacemos en nuestras propias capacidades, nuestra propia inteligencia. Pero es muy importante que pensemos. Fíjese, un virus ha sido suficiente para sacudir todo tipo de fundamentos, incluyendo incluyendo también nuestra esencia. ¿Qué nos dice eso? Hay dos o tres cosas que son esenciales. Primero, nosotros necesitamos, como decía anteriormente, aprender a seguir conectados con Dios, aun cuando no lleguemos a adquirir una comprensión total de lo que sucede alrededor nuestro. Segundo, nosotros tenemos que aprender a vivir conectados unos con otros, desde la perspectiva en la que yo pueda ser un verdadero instrumento de ayuda, de apoyo, de bendición para las que me rodean. Hoy en día, los dos mandamientos principales de Dios, de amar a Dios y amar al prójimo, están completamente ausentes en la vida de miles y millones de personas. ¿Por cuál razón? Eso es lo que hemos decidido. La pandemia, el COVID-19 o coronavirus, tiene definitivamente que enseñarnos que nosotros tenemos un origen y una razón de ser. Ese origen es Dios y tenemos que reconectarnos con Él. Y la razón de ser es que cada vida lleva en sí un propósito de su existencia. Y este propósito se ramifica en varias direcciones. Y una de ellas es la de cumplir su papel en la edad de bienestar, de apoyo, de ayuda, de estabilidad, cosa que no podemos lograr a menos que nosotros nos dejemos guiar, dirigir, gobernar por el Señor mismo. Y algo que yo puedo pensar. Tiene que enseñar mucho. Ya, adelante. Gracias. Que precisamente si hay una de las cosas que pudiera presentarse en este momento y es el reencuentro con Dios, es el papel de la misma iglesia en general, llámese cada uno de los integrantes de la iglesia, a seguir pregonando, a seguir hablando a través de todos estos medios que se están utilizando ahora sobre la palabra de Dios, para que la gente se encuentre con Él, para que la gente vuelva a reconectarse con Él. Si hay algún mandato que cobra mucha vigencia en este momento, es hablar de Dios, llevarle a la gente su palabra para que tenga un encuentro con Él y sobre esa base ellos puedan actuar
en ese camino que usted ha explicado perfectamente. ¿Escucha, pastor?